Iniciemos, amados hermanos, el estudio bíblico de hoy. ¿A quién le gustaría orar, por favor? Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad Sí, que conjuntamente con nuestros hermanos tenemos de conectarnos para orar y construir una oración ante tu trono de gloria, Señor. Para que así todos juntos, unánimes, con solo Cristo, solo el reino de Dios y solo con la llenura del Espíritu Santo, podamos acceder ante tu trono, para que tú nos bendigas con toda bendición del trono celestial que trasciende tiempo y espacio, y que sea tu Espíritu Santo ministrando, soplando en nuestras narices aliento de vida, cobrando vida con este evangelio. Bendice a nuestro pastor Jan, a nuestro hermano traductor, también, Señor, Mario, para que podamos entender y discernir toda la palabra que tú nos vas a revelar en este momento, Señor. Gracias por este estudio, para que se continúen abriendo las puertas en los campos de diferentes naciones, Señor, para poder cumplir así la gran comisión que tú nos has dado. Porque sabemos que tú estás con nosotros 24 horas todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos despejado nuestras vistas, nuestras mentes y nuestro corazón de toda atadura que Satanás había tenido con nosotros. Gracias, porque cuando confesamos que Jesús es el Cristo, todas esas bendiciones, todas esas maldiciones también son eliminadas y vienen las bendiciones del trono celestial a nuestras vidas, Señor, por esa confesión. Por eso, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esa confesión decimos todos, amén. Amén. Thank you. Muchas Today, gracias, pastor. Today, Acts chapter 2, verse 1 to 47. El día de hoy vamos a leer el libro de los Hechos, amados hermanos, capítulo 2, del 1 al 47. Hechos, capítulo 2, del 1 al 47. ¿Quién lo puede leer, hermanos, por favor? de la palabra de Dios, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. And thank you. Muchas gracias, hermana. The reason we are having the time to study Bible is to understand the main message of the Bible first. La razón por la cual hemos apartado este tiempo para poder estudiar la Biblia es primordialmente para entender el mensaje principal de la Biblia. So in the eyes of God, what the mankind needs is only one, the covenant. En la perspectiva de Dios, lo que el ser humano necesita es una sola cosa, es el pacto. So mankind is different. Mankind think they need a lot of things, right? Pero el ser humano tiene una perspectiva diferente. El ser humano piensa que él necesita muchas cosas. But God's eye is different. In God's eye, what mankind needs is only one,
the covenant, the blood of Jesus. Pero ante los ojos de Dios, lo único que necesita el ser humano es el pacto, es la sangre de Jesús. Because in the covenant, there is everything. ¿Por qué? Porque en este pacto está todo. Salvation from the hell is in the covenant. La salvación del infierno está en el pacto. Prayer answer is in the covenant. Las respuestas a nuestras oraciones también están en el pacto. Destroying Satan is in the covenant. Destruir a Satanás, la capacidad de destruir a Satanás también se encuentra en el pacto. The spiritual victory is in the covenant. Poder experimentar victoria espiritual también se encuentra en el pacto. So we need to conquer our life, right? That is Y, y esto es importante porque nosotros necesitamos conquistar nuestra vida, ¿verdad? even we should be able to conquer the evangelism and the mission, right? Nosotros no solamente necesitamos conquistar nuestra propia vida, sino también necesitamos conquistar el evangelismo y las misiones. So we, the evangelists should overcome the mission, the evangelism and the mission, right? Los evangelistas deben ser capaces de lograr el evangelismo y las misiones, conquistar el evangelismo y las misiones. So we can enjoy this conquer when we enjoy the covenant. Y nosotros podríamos disfrutar de este tipo de conquista cuando disfrutamos del pacto que Dios nos ha dado. To be oppressed by the evangelism and mission is not God's will. Sentirnos oprimidos por que tenemos que evangelizar o porque tenemos que irnos a las misiones no es el deseo de Dios. And also we should be able to conquer the world and the Satan too, right? De hecho, nosotros deberíamos ser capaces de conquistar la influencia del mundo, deberíamos ser capaces también de conquistar la obra de Satanás. All these things are promised in Christ, the covenant. Y todas estas cosas se nos han sido prometidas en Cristo, el pacto de Dios. So in God's eyes, what the mankind need is only one, the covenant. Por eso es que una vez más, hermanos, ante los ojos de Dios, lo que la humanidad necesita es una sola cosa y es el pacto. So not just believing in Christ, but we should live our life with the Christ. Y no se trata solamente de decir que creemos en Cristo, se trata de vivir nuestra vida experimentando a este Cristo. If we live our life with Christ, everyone can be liberated from the problem. Si nosotros viviéramos nuestras vidas con Cristo, sin importar quién persona sea, podrá conquistar su vida. Not only set free from the problem, we can get the victory against the problem, even we can conquer the problem. Y podríamos ser capaces de tener victoria en medio de nuestros problemas y podríamos conquistar nuestros problemas. In God's eyes, our life is very simple, right? En la perspectiva de Dios, nuestra vida debería ser una vida sencilla. But so many Christians, even they say they believe in Christ, their life is so much complicated. Pero la realidad es que muchos cristianos, a pesar de que dicen creer en Cristo, vemos que en sus vidas se encuentran realidades muy complicadas. Su vida es muy complicada. Some of them are living something like a curse. Y algunos cristianos pareciera que estuvieran viviendo bajo la maldición. So even the Christians who are going to church have the mental problem, for instance, it is something nonsense. Por ejemplo, hoy en día podemos encontrarnos con cristianos que están asistiendo a sus iglesias, pero que en su vida personal están enfrentando problemas mentales. Esto en realidad no tiene sentido.
So there are so many Christians who are oppressed by that kind of problems and a lot of physical problem, right? Y hay muchos cristianos que están siendo oprimidos por esta realidad, problemas mentales. Y no solamente eso, también problemas físicos. So especially in Latin America, there is just so many Christians who have the financial problems, right? Y algo de lo que me he podido dar cuenta es que algo que pasa especialmente en América Latina es que muchos de los creyentes están enfrentando dificultades financieras. To pray and hold on to the covenant as the answer for the financial problem. And when you get the resolving, when you resolve the financial problem, and you can be very important witness to the Latin American people. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos orar y aferrarnos al pacto para hallar en el pacto la respuesta para nuestras dificultades financieras. Cuando nosotros recibamos estas respuestas de parte de Dios para resolver nuestra realidad financiera, podremos llegar a ser esos personajes importantes para el plan de Dios en América Latina. Anyway, in God's eyes, the covenant is more than enough for mankind's life. De cualquier manera, amados hermanos, ante los ojos de Dios, el pacto es más que suficiente para cualquier ser humano. Don't forget this, right? And Y, hold on to the covenant, the blood of Jesus, as the answer, as the method to resolve all the problem, to conquer the problem. no debemos olvidarnos de esto, debemos aferrarnos a esta verdad de que el pacto es más que suficiente para que todo creyente pueda superar y conquistar todos sus problemas. Today's passage is talking about Holy Spirit coming down. El pasaje que leímos el día de hoy nos relata de cuando el Espíritu Santo descendió. So actually, we cannot do anything without Holy Spirit working. De hecho, nosotros no podríamos llevar a cabo nada sin la obra del Espíritu Santo. So chapter 2 is talking about it was the date that the Holy Spirit began to work really. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que llegó la fecha, llegó el tiempo en el cual la obra del Espíritu Santo se iba a empezar a manifestar realmente. To say real is some problem because even all the Testament days, the one who is working invisibly in the plan of God was the Holy Spirit too. Cuando digo realmente, no debe malinterpretarse, porque el Espíritu Santo fue quien estuvo obrando incluso en el tiempo del Antiguo Testamento. So I think chapter 2, verse 1 to 4 is talking about this is my understanding. It's proclaiming that the Holy Spirit, who was sent by the Christ, began to work, or it's the date to show Holy Spirit is working. Entonces, como les repito, no quiero que estas declaraciones se malinterpreten, pero mi entendimiento acerca de lo que leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4, es una evidencia de que ya había llegado el tiempo en el cual el Espíritu Santo obraría cuando el nombre de Cristo fuese proclamado. So even in Old Testament days, the Holy Spirit worked there as well. So we cannot say this is the date of the beginning of Holy Spirit in the world. ¿Y por qué debemos tener esto claro? Porque incluso durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo obrando. So, but this is something very significant evidence that Holy Spirit is working. Still, it is invisible.
but there happens a lot of the evidences in the Mark room. Y, sin embargo, esta declaración que leemos en la Escritura, una vez más en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al 4, es una evidencia muy significativa de las obras que sucedieron en el aposento alto de Marcos. Y aunque el Espíritu Santo siempre obra en lo invisible, aquí podemos ver muchas evidencias visibles. Anyway, you can understand the date of chapter 2 is on a historical day of Holy Spirit working. So we can say in this way, but it is true. De cualquier manera, podemos también concluir que este evento que leemos en este pasaje, Hechos capítulo 2, del 1 al 4, es un evento histórico, que es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. So my understanding of this date is a proclaiming day. It's the day to proclaim the age of the Holy Spirit. Entonces, el entendimiento que yo tengo acerca de lo que sucedió en esta fecha, en este tiempo, fue que llegó el tiempo en el cual se proclamaría que a partir de ese momento iba a empezar la época del Espíritu Santo. So I think it is a showing of Holy Spirit began to work instead of Christ, because Christ went back to heaven. También creo que es una evidencia de que el Espíritu Santo empezó a trabajar en el lugar de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo. But still, the Holy Spirit working is in the plan of the Father God. Y vemos entonces que en el plan de Dios estaba que las obras del Espíritu Santo se dieran de esta manera. So anyway, the first message is the Holy Spirit began to work. De cualquier manera, el primer mensaje que obtenemos en el pasaje es el Espíritu Santo empieza a obrar. And it was done, he has come instead of Christ. Y él vino en lugar de Jesucristo. And he was sent by the Christ in the plan of God. Y también el Espíritu Santo fue enviado por Cristo dentro del plan de Dios. So verse 33 is talking about that point like this. Exalted to the right hand of the God, he has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Y para esto es importante que veamos lo que dice el versículo 33 del capítulo 2 de Hechos, que dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. So the Holy Spirit was sent by the Christ instead of him, but the Holy Spirit under the Christ received the Holy Spirit from Father God. Entonces, en este versículo vemos que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo dentro del plan de Dios y fue Cristo mismo quien recibió el Espíritu Santo de parte de Dios. And the Christ has poured out the Holy Spirit and he made these things. Y es Cristo quien derramó el Espíritu Santo e hizo evidente para que las personas pudieran ver y oír esas cosas. And one more thing we can understand from verse 1 of chapter 2 is it is saying that when the day of Pentecost came, they were all together in one place.
Y algo más a lo que debemos prestarle atención es lo que leemos en el versículo 1 del capítulo 2, donde dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. The Korean version is saying that when the day of Pentecost has come already. Y en la versión coreana de la Biblia dice cuando finalmente llegó el día del Pentecostés. So this Pentecost day was prophesied from the Old Testament. Y esto es importante porque este día del Pentecostés fue profetizado en el Antiguo Testamento. So they must keep the 3 feasts. So the Pentecost was one of them. Los israelitas debían guardar por sobre todas las cosas 3 fiestas, y la fiesta del Pentecostés era una de ellas. And the Pentecost day is 50 days later from the Passover. Y el día del Pentecostés era celebrado 50 días después de la Pascua. So the main point of the Passover is the blood of lamb. Lo que vemos que es el punto principal de la Pascua es la sangre del Cordero. So main message of Pentecost is giving 1 sheaf of grain by it's a, what is it? Twist, right? How do you say? Can you mention a Bible verse, Pastor? Oh no. They were taught to give 1 sheaf of grain, the first grain. Creo que como un bonche. They must give the first grain in Pentecost day to God by shaving, right? Ok, Pastor. Entonces, lo que el pueblo de Israel recibió como instrucción que debían observar durante el día del Pentecostés es que ellos debían ofrecer un bulto de la primera cosecha. So the first grain means the first fruit. Y de los primeros granos, y esto se refiere a los primeros frutos. And it must be given to God as an offering by shaving like this. Y esto debía ser ofrecido a Dios como una ofrenda, y debía ser sacudido de cierta manera. The first grain is the symbol of Christ. Y aquel primer fruto es símbolo de Cristo. So my understanding, giving the offering by shaving is, it means a resurrection. Y mi entendimiento acerca de cómo debía ofrecerse esta ofrenda al sacudir el saco del primer fruto, esto representa la resurrección. And it was the next day of a Sabbath day. The next day of a Sabbath day means the resurrection day. Aparte de que esto debía ofrecerse al siguiente día o al día después del día de reposo, y esto también tiene significado y está conectado al día de la resurrección. Resurrection means Christ has no choice to go back to heaven. Y la resurrección era una evidencia de que Cristo debía ascender al cielo. So if we go back to heaven, the Holy Spirit must be sent by Christ. There was the plan already made. It was the already made plan. Y en el plan establecido de Dios estaba que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, debía venir el Espíritu Santo. So the meaning the Pentecost day came is the date which was a promised Holy Spirit coming
has come already. Por eso es que el significado de lo que leemos en el versículo 1, cuando dice, cuando llegó el día del Pentecostés, se refiere cuando llegó ese día en que se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir. So this verse means Holy Spirit's coming was promised already and prophesied already. Esto quiere decir que el versículo 1 nos está diciendo el hecho de que el Espíritu Santo esté viniendo en este momento es porque la fecha ya había sido planeada por Dios y esto también ya había sido profetizado. So everything has done in the plan of God already. Todo esto ya había sido establecido en el plan de Dios. And the purpose of that is evangelism. Y vemos que el propósito de esto es el evangelismo. So the verse 4 is talking there. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Y por eso es que leemos en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. This tongue is the real tongue. It's not the tongue of the heaven. So there was 13 different there are people who are come from the 13 different countries. It is saying that from verse 5 to 13. Y vemos que estas lenguas eran lenguajes terrenales. Este versículo no se refiere a lenguas o lenguajes celestiales, porque más adelante se nos confirma que habían personas de 13 naciones diferentes y estas fueron las lenguas que empezaron a hablar los hermanos de la iglesia primitiva. And the verse 11 is saying that, so the last part, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Y en el versículo 11 leemos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. The wonders of God means Jesus dying on the cross and resurrected. Cuando este versículo se refiere a las maravillas de Dios, se refieren a la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y derramamiento de sangre en la cruz y su resurrección. So through the tongue, what God wanted to do was saying who Christ was. Eso quiere decir que a través de las lenguas que el Espíritu Santo dio, lo que Dios quería hablar o lo que Dios quería decir era quién es Cristo. So and the disciples were planned to come here from the 13 countries. Y habían discípulos de 13 naciones diferentes que estaban dentro del plan de Dios que estuvieran en este lugar, en ese and momento. The Holy Spirit come upon there, and a big miracle happened, and each tongue was spoken to them. Y vemos que estando ahí los discípulos, un milagro muy grande sucedió, el Espíritu Santo descendió y las personas empezaron a hablar estas 13 lenguas de diferentes naciones. The content of their declaring was Christ, his dying and resurrection. Y el contenido de lo que estas personas estaban hablando en estas nuevas lenguas o en estas lenguas que recibieron de parte del Espíritu Santo fueron la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz y su resurrección. So why Holy Spirit come evangelism? Entonces debemos tener esto claro, hermanos. ¿Por qué es que el Espíritu Santo vino? Fue para llevar a cabo la obra del evangelismo. How he has come sent by Christ. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo vino? El Espíritu Santo vino porque nuestro Señor Jesucristo lo envió. And in the plan of God and in the prophesied. Y todo esto estaba en el plan de Dios. Todo esto había sido profetizado en la palabra de Dios. So what happened here is everything was the promised one. Por eso es que vemos que todo lo que sucedió en este evento había sido la promesa de Dios. And now it's the age of the Holy Spirit. Por eso es que hoy en día es la era del Espíritu Santo.
So if there is no Holy Spirit working, it is impossible to do something in the kingdom of God. Por eso es que sin la obra del Espíritu Santo es imposible llevar a cabo obras dentro del reino de Dios. This is the message we should understand in this passage. Este es el mensaje que debemos entender en este pasaje. And the next thing is from 14 is the Peter's testimony about Jesus' resurrection and his dying. Lo siguiente que debemos ver a partir del versículo 14 es el testimonio de Pedro concerniente a la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz y su resurrección. And the Holy Spirit working at that time, which is come from Jesus Christ. Y vemos que el Espíritu Santo también obra en ese momento cuando se proclama lo que Jesucristo hizo. From verse 16 to 21 is come from Joel chapter 2, verse 28 to 32. Joel. Y lo que leemos en a partir del versículo 16 al from verse 16 to which verse, Pastor? 21. Del versículo 16 al versículo 21 vemos que es una profecía que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, del versículo 28 al 32, hermanos. So if you read chapter 2 of Joel, 28 to 32, and the same content is there. Si ustedes leen lo que dice el capítulo 2 de Joel, del versículo 28 al 32, podrán darse cuenta que es el mismo contenido de lo que estamos leyendo en Hechos, capítulo 2 en este momento. So what Peter is talking about is this is what this is not something we made. It was already promised in the prophet Joel. Entonces, lo que Pedro está diciendo al hacer mención de esta profecía es esto que se está llevando a cabo no es algo que nosotros estemos haciendo o provocando. Esto es algo que ya fue prometido y lo podemos leer en el libro de Joel. So the Holy Spirit was come instead of Christ. That's why Peter said verse 22. Y como el Espíritu Santo fue enviado en lugar de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dijo lo que leemos en el versículo 22. So Jesus was Nazareth was a man credited by God to you by miracle and wonders and signs. Y el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. So Peter explained what happened there, the Holy Spirit working, but Peter wanted to say was the Christ. So he said, God approved him as the Christ by the wonders and miracles and signs. Vemos que en la explicación que el apóstol Pedro da acerca de las obras del Espíritu Santo que se estaban manifestando, él hace mención acerca de Jesús, de que Jesús fue aprobado por Dios para ser el Cristo y que estuvo entre nosotros haciendo maravillas y prodigios, que señales hizo, que Dios hizo a través de él. So it means through the miracle, wonders, and signs, God proved him as Christ. That is the message. Eso quiere decir que el apóstol Pedro está diciendo, a través de milagros y maravillas y prodigios, Dios está probando de que Jesús es el Cristo. So the next thing Peter wanted to prove that Christ was through David is verse 25 to 28. Y lo siguiente que hace Pedro es tratar de probar el hecho de que Jesús es el Cristo a través de un relato
del rey David, y es lo que leemos a partir del versículo 25 al 28. This is come from Psalm chapter 16, verse 8 to 11. Esto lo leemos en el libro de Salmos, capítulo 16, del versículo 8 al 11. So it was a psalm, but it was the prophecy. Esta cita es uno de los salmos, pero era una profecía. So that's why even Peter said the David was the prophet. Por eso es que el apóstol Pedro dice, David era un profeta. The verse 25 saying that David said about him, I saw the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. Y leemos el versículo 25, donde el apóstol Pedro dice lo siguiente, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. So this Lord is Jesus Christ. Este Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo. David confessed he was with him always in his right hand side. En la confesión del rey David estaba que Jesucristo estaba a su diestra en todo momento. So verse 26 is saying that, so I was very glad and my tongue rejoiced. Y en el versículo 26 leemos de parte del apóstol Pedro lo que el rey David confesó, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. And the verse 27 is also the prophecy, is saying, because you will not abandon me to the grave, not will you let your Holy One see decay. Y en el versículo 27 también leemos otra profecía donde dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. So your Holy One means Christ. Cuando el versículo 27 dice, no permitirás que tu santo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. And this verse is talking about he will not be rotten. Y este versículo nos habla de que él no iba a sufrir el proceso normal de putrefacción del cuerpo cuando muere. This verse, the Psalms chapter 16, is not talking about David himself, but the Christ. Eso quiere decir que esta cita bíblica de Salmos capítulo 16 no está hablando de David en sí, sino está hablando acerca de Cristo. Verse 29 is saying that, brother, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried. Y en el versículo 29 vemos de nuevo lo que el apóstol Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. So his tomb is here to this day. It means he was rotten. And then the Holy One will be not rotten, is not saying David himself, but Christ. To prove this point, Peter said, the verse 29. Eso quiere decir que en el versículo 29 lo que el apóstol Pedro está probando es que el rey David murió y fue sepultado, y su cuerpo tomó el proceso natural de la muerte, que es la putrefacción del cuerpo, y de esta manera comprueba de que cuando el capítulo 16 de Salmos habla acerca del santo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, al santo que no vería la corrupción. Verse 30 is saying that, but he was a prophet and already knew that God has promised him on earth that he would place one of his descendants on his throne. Y en el versículo 30 leemos que Pedro continúa y dice,
pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. It is saying that David already knew a descendant will come and will take his place on this throne. En el versículo 30, el apóstol Pedro declara que el rey David ya sabía por el juramento de Dios que uno de sus descendientes iba a venir y se iba a sentar en el trono. So this verse is talking about he was a prophet. David was a prophet. So David already knew Jesus will come and to be king. Entonces este versículo, en este versículo el apóstol Pedro está diciendo que el rey David era un profeta que ya sabía que Cristo iba a venir. And the verse 31 is saying that the point again, seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to the grave, nor did his body will decay. Y en el versículo 31, el apóstol Pedro continúa con estos argumentos y dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. So Peter said, the David already knew, because he was a prophet, that Jesus will come and will be resurrected, not abandoned to the grave, and not to be rotten. Una vez más, Pedro está diciendo, el rey David era un profeta que sabía que Jesús iba a venir como el Cristo y que su alma no iba a ser dejada en el Hades y que su carne no iba a haber corrupción. So verse 32 is saying that God has raised this Jesus to life, and we are all the witness of this fact. Y en el versículo 32, el apóstol Pedro continúa y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. So this Jesus, who was prophesied by the David was a very renowned, right, in Israel people. It's really like a king, like a God in Israel. Y vemos que el argumento o las palabras que el apóstol Pedro usa son muy contundentes y muy importantes porque hace mención del rey David. El rey David era un personaje muy venerado en el pueblo de Israel, venerado a tal punto de que incluso lo veían como a Dios mismo los israelitas. So this Jesus who was spoken, who was prophesied by David, was resurrected. Y vemos que lo que Pedro dice es, este Jesús de quien profetizó el rey David, resucitó. And then it means that he was a God and he was a Christ, right? Esto significa que Jesús es el Cristo y es Dios. So Peter said, we are the witness of this point. Y Pedro dice, nosotros somos testigos de este punto. And verse 33 is saying that exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promise of the Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Y de esta manera llegamos al versículo 33, donde el apóstol Pedro continúa y dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. So Peter concluded his message in that something happened there, the Holy Spirit working. Vemos que el apóstol Pedro, concluye su mensaje al hacer mención de lo que estaba sucediendo a través de la obra del Espíritu Santo en ese momento. And Peter took another evidence from the David. Y vemos que el apóstol Pedro toma aún una evidencia más acerca del rey David. So the 34 is, for David did not ascend to heaven, and yet he said,
the Lord said to my Lord, sit at my right hand. En el versículo 34 leemos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. It means even though David was not in heaven, but he already knew because he was a prophet. So he said, the verse 35, even until I make your enemy a footstool for your feet. Y esto quiere decir que el apóstol Pedro está diciendo, a pesar de que el rey David no había estado en el cielo, él era un profeta que sabía, y por eso es que dice esto, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. So this is come from Psalm chapter 110, verse 1. So it Esto- is saying that actually, if we read, we can understand this way. God said, right? But the Lord said to my Lord, sit at my right hand side until I make your enemy your footstool. Eso quiere decir que esto es lo que leemos en el libro de Salmos, capítulo 110 y versículo 1. Y eso quiere decir que el rey David lo que dijo fue, Dios le dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. And then it means David understood what God said to Jesus Christ. Eso quiere decir que el rey David entendía lo que Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo. The God said, sit at my right hand side until when I make your enemy as your footstool. Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David heard these words from God, and he wrote in his phone, in his song. Dios recibió estas palabras de parte de Dios y David escribió estas palabras en su salmo. So using these words, what Peter is doing is proving Jesus was Christ. Al utilizar estos ejemplos, lo que el apóstol Pedro estaba haciendo era comprobar que Jesús es el Cristo. And Jesus poured this Holy Spirit here. Y a la misma vez está explicando, este Jesús ha derramado este Espíritu Santo para que sucedan estas cosas que están viendo y están oyendo. So these things happen. Por eso es que estas cosas están sucediendo. So through the Holy Spirit working there, what Peter wanted to say was that Jesus was Christ. Por eso es que a través de la obra que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo en ese momento, lo que el apóstol Pedro quiere decir, vean, esta es una evidencia de que Jesús es el Cristo. The first thing his message concerning the Holy Spirit working there was, it was one thing promised in the prophet Joel. Y vemos que lo primero que menciona el apóstol Pedro para dar estas evidencias es, miren, esto fue profetizado en el libro de Joel. It was the God's will and God's plan. So it has happened the date which was promised by God exactly, even from the Old Testament. There was the Pentecost day. Esto fue prometido por Dios a través de su profecía. Esto estaba en el plan de Dios. Por eso es que sucedió en el momento que debía suceder, cuando llegó la fecha exacta, después, cuando se celebró el Pentecostés. Esto estaba en el plan de Dios. And the next thing Peter did was proving that Jesus was Christ by using the words, the prophecies of the David. Y vemos que lo siguiente que el apóstol Pedro hace es comprobar que Jesús es el Cristo a través de las profecías que el rey David
dio. It is same as God's will through Holy Spirit coming down. Vemos que es lo mismo que la voluntad de Dios, el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido. What Peter wanted to do was to prove that Jesus was Christ. His purpose was giving this message, this fact, this gospel to the people who were around him at that time. Vemos que una vez más el objetivo del apóstol Pedro es comprobar que Jesús es el Cristo a través de las obras que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo en ese momento para que las personas que estaban ahí pudieran darse cuenta de ello. So at that time, the biggest issue of the society of Israel was who Jesus was. En aquel entonces, el tema de discusión entre los israelitas era quién era Jesús. The same as today, but at that time, it was a much more. Y vemos que es lo mismo el día de hoy, pero en aquel entonces estos debates o estas preguntas, esos cuestionamientos se daban con mayor intensidad. So the point Peter wanted to say was that Jesus, he was Christ. So he was resurrected. Por eso es que vemos que el apóstol Pedro es muy puntual en su mensaje y dice, vean, este Cristo, este Jesús es el Cristo y él resucitó. This is the same will of God, because when the Holy Spirit working, miracles happen there. What God promised was 13 disciples, which have come from the 13 different countries. Y vemos que esta es definitivamente la voluntad de Dios. Por eso es que Dios permitió que estuvieran 13 discípulos de 13 diferentes naciones en aquel lugar y recibieran de parte de la obra del Espíritu Santo las lenguas de cada nación. So verse 37 is saying that when the people heard this, they were cut to the heart. And said to the Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Y en el versículo 37 leemos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? So Jesus, the Peter gave them the answer. That is 38. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Jesus Christ for the forgiveness of your sin. And then you will receive the gift of the Holy Spirit. Y en el versículo 38 vemos que el apóstol Pedro les responde y les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. So verse 41 is saying that 3,000 people accepted this message and they were baptized at that time. Y en el versículo 41 leemos lo siguiente, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So from the verse 42 to 47 is everything already we know it's a big miracle was happened in the field of evangelism. Y a partir del versículo 42 al 47 leemos lo que ya sabemos acerca de los grandes milagros que sucedieron en el campo de la evangelización. So what happened there was the Holy Spirit working. It was a big miracle. Vemos que lo que sucedió en aquel momento fue la obra del Espíritu Santo y esto significó un gran milagro. But what God wanted to do was the Christ. Pero lo que Dios quería hacer a través de todo esto es proclamar a Cristo. Because the Holy Spirit was sent to do what Jesus has done on the cross. Porque el Espíritu Santo fue enviado para venir a este mundo y llevar a cabo lo que Jesucristo hizo en la cruz. So Holy Spirit is working for Christ. Por eso es que el Espíritu Santo está obrando
por Cristo. So what we should do is Christ, not the Holy Spirit directly. Por lo tanto, nuestro enfoque debe estar en Cristo y no en el Espíritu Santo en sí mismo. Holy Spirit does everything for Christ, in Christ. Porque el Espíritu Santo lo lleva a cabo todo por Cristo y para Cristo. Let's do a conclusion. Hagamos una conclusión, hermanos. The first is everything is impossible without Holy Spirit working. La primera conclusión que debemos obtener es que todo se nos haría imposible de hacer sin la obra del Espíritu Santo. So everything will be done by the Holy Spirit working invisibly, but in the plan of God and for God and in for Christ and in Christ. Todo se lleva a cabo a través de la obra del Espíritu Santo y se hace de manera invisible y en el plan de Dios y por Cristo y para Cristo. So what we should do to let the Holy Spirit work in our life is enjoying Christ. Por eso es que lo que nosotros debemos hacer para que la obra del Espíritu Santo se tome lugar en nuestra vida es disfrutar de Cristo. Second conclusion is the fundamental mission. Our fundamental mission is fit to the God's will. And then we can receive prayer answers without doing something diligently. Y la segunda conclusión es, si la misión fundamental de nuestra vida está alineada a la voluntad de Dios, entonces podremos recibir respuestas de parte de Dios sin mayor esfuerzo o diligencia. So God's fundamental mission given to us is Christ and world evangelism. Por eso es que la misión fundamental que Dios nos da es estar enfocados en Cristo, disfrutar de Cristo y la evangelización mundial. Don't try to do something diligently, but try to enjoy Christ and to align your life to the God's desire, world evangelism. Por eso es que en lugar de tratar de hacer cosas de manera diligente, lo que debemos hacer es procurar disfrutar de Cristo y de esta manera alinear la misión o el objetivo de nuestras vidas al plan de Dios y entonces Dios nos dará sus respuestas. Christ is the mystery of God. Cristo es el misterio de Dios. So everything is in Christ. Por eso es que todas las bendiciones de Dios las podemos hallar en Cristo. So if we see Colossians chapter 2 verse 3, we can understand this. Si leemos lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 3, vamos a poder entender con más claridad esto, hermanos. So may God bless you and me, and to understand Christ more and deeper. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para poder entender a Cristo cada vez más profundamente. The fourth conclusion is conquering is not something we can get through fighting, but through covenant. Y la cuarta conclusión que debemos tener es que el poder conquistar es algo que no vamos a obtener peleando, sino vamos a obtener a través del pacto. So everyone should be able to conquer his life, right? And the mission and the evangelism, all the problems, right? Todos nosotros o todo creyente debe ser capaz de sobrepasar o de conquistar sus problemas, conquistar las misiones, conquistar el evangelismo y de esta manera conquistar los problemas, ¿verdad? But it is not by fighting, but enjoying Christ. Pero debemos entender o debemos tener claro que no es a través de pelear, sino a través de disfrutar de Cristo. So may God bless all of us and to be the witness to the end of South America.
Yo espero que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos en esta reunión para poder llegar a ser testigos de Cristo hasta lo último de América Latina. Okay, let's pray. Oremos, hermanos y hermanas. Father God, thank you very much for your leading this Bible study, giving your word. Padre Dios, te damos muchas gracias por liderar este estudio bíblico y por darnos tus palabras. Open our spiritual eyes more to understand your desire and the Christ, the covenant more. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender tu deseo cada vez más y que podamos entender a Cristo, tu pacto, cada vez más. And give us a lot of testimony and evidences to be the best witness of this year, this age, to the end of South America. Te pedimos que nos des muchas evidencias, danos mucho testimonio para que podamos ser los mejores testigos tuyos durante esta era. Bless all the people who are in this Bible study. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amen. Amén. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas.